Se dice que los primeros patinadores fueron los patinadores de hielo. ¿Y por qué surgió el patinaje? Bien, pues la gente que vivía en los países de invierno, bueno, países nórdicos, como tenían que comerciar, cuando había hielo, no podían comunicarse unos pueblos con otros y entonces empezaron a pensar en el deslizamiento. Y sus primeros patines eran huesos de animales, creo que eran de caballo, se los ataban a los zapatos y con eso se deslizaban por el hielo. Patinaban con una vara, como los patinadores de roller esquí, pero por el hielo. La gente cuenta que era mucho más fácil viajar por las ciudades atravesando el hielo. Y por eso empezaron a fabricarse, porque tenían que comerciar de alguna manera. A partir del siglo XVI empezaron a desarrollarse en Holanda los primeros patines para deslizarse por el hielo, para comerciar de un sitio a otro y transportarse. Y carecían de correas. Debe ser raro. Bueno, voy a hacer como Cristina con los tuppers al congelado. Te pones los pies y... Los investigadores han obtenido que en aquel entonces la velocidad de un patinador era de 8 km por hora, mientras que actualmente sería de 60 km por hora. Los huesos tienen muy poca fricción por la grasa residual de los mismos y de ahí que al principio fuesen tan lentos, en comparación a un patinador con cuchilla de hielo. Intuyo que poco a poco, después del comercio, se empezó a popularizar un poco entre las demás personas y que de ahí ya pues empezaron a hacer... típico que la gente se especializa y hace cosas súper artísticas. El patín de ruedas llegaría después con un alemán que añoraba patinar cuando no había hielo, se fabricó sus propios patines con tacos de madera atados a sus zapatos. Entonces, por tacos entenderemos que son ruedas de madera, porque si no poco iba a patinar él, ¿vale? La verdad es que hay muy pocas fotos de los patinetes entonces, pero alguna he encontrado, como por ejemplo esta. Los primeros patines hechos de madera con cuchilla aparecieron a finales del siglo XVII, súper importante. La primera actividad que se conoce con patines de hielo fue en 1610 en Praga, por el emperador Rodolfo II, ¿vale? Este acontecimiento fue simplemente social y protagonizado por la nobleza, o sea, no se consideraba nada deportivo, simplemente como una fiesta de los que tienen money. Además, en el siglo XVII se consideraba el patinaje como una actividad nociva para la salud. Un tal Juan Amos Cornelio afirmaba que el patinaje era un deporte indigno y peligroso para la vida. Lo mismo piensan algunos, los que nos están prohibiendo ahora patinar, ¿no? Como siempre, las diferencias sociales hacían que, por un lado, los burgueses y la alta nobleza tenían ya sus patines con cuchillas metálicas en el siglo XVII, mientras que el resto de la población seguía usando los patines con la cuchilla de hueso atados a sus zapatos. La gente pobre utilizaba la hoja de un cuchillo, se la ponía a sus botas y con eso dibujaba piruetas por el hielo. Siempre ha habido clases. Los patinadores ya en aquel entonces desobedecían las órdenes de que estaba prohibido patinar y salían a realizar piruetas con sus patines por los ríos helados. Como hacemos ahora, desobedecer las órdenes. Como si nada. Una vez encontré un artículo que decía que los romanos ya fabricaban sus propios patines con piedras. Es una información que solamente la encontré en un sitio, ya no recuerdo dónde fue, pero es muy probable que lo hicieran, seguramente, sí. Y hasta aquí el primer episodio de la sección de Rolling Hatch, la historia del patín. Lo sé, me salió mejor este capítulo en la radio que por vídeo.